Encontré la nota dentro de su zapato izquierdo. Uno de esos tacones negros que siempre se pone cuando dice que va a cenar solo con las chicas del trabajo. No estaba buscando nada. Me tropecé con ese zapato mientras barría el vestidor porque ella había dejado todo tirado la noche anterior. Cuando lo levanté, algo crujió dentro. Pensé que era una etiqueta o un ticket, pero no, era una nota escrita a mano, con bolígrafo azul, en un trozo arrancado de una servilleta. Decía: no olvides apagar el local esta vez. Y deja la ropa interior, te la quitaré yo. Ah. Nada más. Una frase. Pero suficiente para que se me helara el estómago. Me quedé ahí, de pie, mirando ese trozo de papel como si fuera una bomba sin detonar. No supe qué hacer con él. No lo rompí, no lo guardé. Solo lo volví a meter en el zapato, como si eso pudiera devolverme a la ignorancia. Ella estaba en la cocina, friendo algo. Me acerqué despacio, la observé un momento desde el marco de la puerta. Estaba tarareando una canción de estopa, como si todo fuera normal. Y en ese instante supe que no lo era. Nada era normal. No dormí esa noche. Me acosté al lado de Laura como si nada, sintiendo como el colchón se hundía con su peso y escuchando su respiración tranquila. Cerré los ojos, pero mi cabeza no paraba de repasar esa nota, una y otra vez, palabra por palabra. No era la típica cosa ambigua que podías justificar con una explicación absurda. No era una frase inocente entre amigos ni una broma de compañeras. Esa nota tenía nombre, tenía intención y tenía una historia que yo no conocía. Cuando se giró para abrazarme por la espalda, su brazo me rodeó la cintura y me besó la espalda como hacía siempre. Me contuve. No reaccioné. No me moví. No podía. Me quedé quieto, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Dormí 2 horas, o al menos eso creo. Me levanté antes de que sonara su alarma, me duché en silencio y salí de casa sin desayunar. En el trabajo no hablé con nadie. Fui directo al almacén y estuve toda la mañana reubicando cables, revisando conexiones que no necesitaban revisión. A mediodía, en vez de ir a comer con los chicos, me senté en la furgoneta a pensar. Tenía que saber más. No podía quedarme con esa nota y dejar que se me comiera por dentro. No podía hacerme el tonto ni empezar a imaginar cosas. Lo que necesitaba era una dirección, un nombre, algo que me indicara quién coño era la A de esa nota. Empecé a hacer memoria. Las veces que Laura salía y decía que era una cena de empresa, las veces que volvía tarde y decía que se había alargado, las veces que se duchaba 2 veces el mismo día, las veces que traía ropa nueva sin bolsas, como si ya la tuviera desde hacía tiempo. Nunca fui el marido que espía, el que revisa, el que sospecha. Pero esa mañana ya no era ese tipo de marido. Y no me gustaba nada la versión de mí mismo que estaba empezando a construir. Por la tarde fingí que me encontraba mal. Le mandé un mensaje al encargado, recogí las herramientas, salí del almacén y volví a casa. Laura no llegaba hasta las 7, así que tenía 3 horas. Me metí en su armario, revisé cada bolsillo de cada abrigo. Nada. Miré su mesita de noche, abrí su cajón del maquillaje, revisé incluso detrás del espejo del baño. Solo encontré cosas normales, cosas de todos los días. Pero cuando me senté en la cama, derrotado, vi su bolso colgado detrás de la puerta. No suelo tocar sus cosas, pero esa tarde, con la casa en silencio, lo abrí despacio. Entre un montón de papeles, recibos y 2 pintalabios repetidos, encontré un juego de llaves. Eran 3, una pequeña dorada, una normal de casa y otra con un plástico rojo en la cabeza. Ninguna de esas llaves era de nuestra casa. No las había visto antes. Volví a guardar todo como estaba y me quedé sentado en la cama pensando qué coño habrían esas llaves. Me imaginé una taquilla,
un trastero, un piso. La pequeña parecía de un buzón. La otra, quizás de un portal. Y la tercera me sonaba a local comercial. Tenía la misma forma que las de los garajes antiguos, esos que aún quedan en algunas zonas del centro. Cuando Laura volvió, ya estaba todo limpio y ordenado. Cenamos como siempre, sin hablar demasiado. Yo puse la tele, ella se sentó a mi lado, me apoyó la cabeza en el hombro y me acarició el brazo. Me sentí sucio por no decirle nada, pero no estaba listo para eso. Quería saber más antes de abrir la boca. Esa noche dormí en el sofá. Fingí que me había quedado dormido viendo el fútbol. Al día siguiente, ella me dejó una manta doblada en el respaldo y se fue a trabajar sin decir mucho. Aproveché. Me llevé las llaves y me fui al centro, a una zona donde recordaba haber visto algunos locales pequeños con portones metálicos. Tardé una hora dando vueltas hasta que encontré uno que tenía una cerradura similar. Probé la llave roja. Giró. No abrió, pero giró. Eso significaba algo. Seguí buscando, esquina tras esquina, calle tras calle, hasta que di con otro local, algo apartado, con un cartel viejo que decía cerrado por reformas. Probé la llave. Esta vez abrió. El sitio estaba vacío, o eso parecía. Había un sofá cubierto con una manta gris, un espejo grande en la pared, una nevera pequeña en una esquina, y lo peor, una caja con preservativos, 2 copas usadas en la encimera y un sujetador colgado de una silla. No quise tocar nada. Cerré la puerta de nuevo y me apoyé en la pared exterior, sintiendo cómo me ardía la cara. No lloré. No grité. Solo sentí una calma tensa, como si el cuerpo se me hubiera desconectado del alma. No necesitaba más pruebas. No necesitaba cámaras ni mensajes ni testigos. Ya lo tenía todo. Lo único que me faltaba era decidir qué iba a hacer con esta verdad. Esa noche no volví a casa. Me fui al bar de Marcos, el de siempre, el que está al lado de la rotonda. Me tomé 4 cervezas y una tapa de bravas que no toqué. Le dije a Marcos que estaba de bajón y que necesitaba quedarme hasta el cierre. Me lo permitió. Cuando salí, eran las 2 de la madrugada. Laura me había llamado 3 veces. No contesté. No sabía cómo iba a mirarla a la cara después de lo que había visto. Ni siquiera sabía si quería seguir viéndola. Volví a casa caminando. La calle estaba vacía y no hacía frío, pero me temblaban las manos. Al entrar, ella estaba en el sofá, dormida con la tele puesta. No la desperté. Me metí en la ducha, dejé el agua correr hasta que se terminó el agua caliente, y luego me tumbé en la cama, vestido, sin apagar la luz. No cerré los ojos. Ya no era el mismo Rubén que había metido la nota en el zapato. Ese Rubén ya no existía. El nuevo todavía no sabía qué iba a hacer. Pero sabía que nada volvería a ser igual. El miércoles por la noche me senté frente a ella en la mesa del comedor. Había hecho tortilla de patatas y una ensalada, como si todo fuera normal, como si no existiera una tercera persona entre nosotros. Comimos casi en silencio, con frases sueltas como «está buena», o «has visto lo del incendio en Elche». Pero ya no podía seguir fingiendo. Sabía lo que había visto, sabía lo que había encontrado y lo que me había callado. No tenía ganas de seguir viviendo en una mentira. Cuando dejó el tenedor en el plato y empezó a recoger, le dije que se sentara de nuevo. No lo pedí, lo ordené. Me miró extrañada, pero obedeció. Me temblaban las piernas, pero la voz me salió firme. ¿Quién es A? Ella frunció el ceño como si no entendiera. No respondió enseguida, así que saqué del bolsillo la servilleta doblada y la puse en medio de la mesa, al lado de su vaso. Su mirada bajó despacio. Tardó un segundo en reconocerla. No intentó negarlo.
No me preguntó de dónde la había sacado. Simplemente bajó la cabeza y se quedó en silencio. Me quedé observándola, esperando una respuesta, pero no dijo nada. Me levanté de la silla de golpe, con tal fuerza que la silla cayó al suelo. Me acerqué a su lado de la mesa, pero no la toqué. Solo quería que me mirara a los ojos. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué en nuestra puta cocina? Ella alzó la vista, por fin, con los ojos rojos, pero sin una sola lágrima. No sé qué decirte. Pues empieza por decir la verdad. Ya vi el local. Ya vi todo. Le cambió la cara. Ya no era solo vergüenza o culpa, ahora había miedo. Se puso nerviosa, apartó el vaso, cruzó los brazos. No quería que lo supieras así. ¿Así cómo? Con una nota en un zapato o con un sujetador tirado en una silla. Ella apretó los labios. Se levantó y se fue al salón. Yo la seguí. Se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que no gritara. Era tarde, y aunque no teníamos vecinos pegados, su gesto me molestó más que cualquier otra cosa. Como si lo importante ahora fuera no hacer ruido. Se llama Álvaro. Es del gimnasio. Empezó hace meses, no sé decirte exactamente cuándo. Nos vimos unas cuantas veces, luego dejamos de vernos, luego volvimos. Ya ni sé qué somos. ¿Y yo qué soy para ti, entonces? No me hagas preguntas que ya tienen respuesta, Rubén. Esa frase me encendió. Me costó no gritarle en la cara. Di un par de vueltas por el salón, intentando no romper nada, sin saber si irme o echarla. Me paré frente a ella, la miré con todo el odio contenido en el cuerpo. No te has acostado con él una vez, ni dos. Has montado un puto piso con sofá y copas para repetirlo. Has mentido cada vez que decías que salías con tus amigas. Me has besado después de follártelo. ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Que te lo perdone? No espero nada. Lo sé, soy una mierda. No estoy orgullosa. No estoy pidiendo perdón, solo quería contártelo cuando encontrara las palabras. Pues ya te las he encontrado yo. Aquí las tienes. Tu amante tiene nombre, el local está a tu nombre, y hasta tienes llaves escondidas en el bolso. No te falta nada, solo dignidad. Ella se levantó, me cruzó la cara con una bofetada. No me dolió, pero el golpe cambió algo en el ambiente. Fue como un corte. Un antes y un después. Me acerqué más, cara a cara, sin miedo, sin intención de devolver el golpe, pero sí de que me escuchara. Golpéame otra vez y te denuncio. No soy como tú, Laura. Yo no engaño, yo no miento y no ando follando a escondidas. No te engañé porque sí. No me mires como si fueras perfecto. Llevamos meses como compañeros de piso. Ni me tocas, ni me hablas, ni me miras. ¿Sabes cuántas veces te he dicho que me siento sola? ¿Y por eso follas con otro? ¿Esa es tu solución? ¿Sola? ¿Sola con una casa, una cama, un marido que trabaja y paga todo? ¿Sola con alguien que nunca te ha fallado? No me jodas, Laura. Sola está una viuda, no una infiel con un alquiler oculto. No se trata solo de sexo. Se trata de sentirme viva. De sentir que alguien me escucha, que me desea, que me presta atención. Tú hace tiempo que me miras como si fuera una pared. Si me río, te da igual. Si lloro, no lo notas. Eso no te da permiso para humillarme. Para usar nuestra casa como si fuera tu escudo mientras llevas una doble vida. Si te sentías ignorada, hablabas. Pedías. Gritabas si hacía falta. Pero no haces esto. No lo haces, joder. Nos quedamos callados. Ella se sentó otra vez, se tapó la cara. No lloraba,
solo respiraba fuerte. Yo me quedé de pie, mirando esa escena que no parecía la mía. Esa no era mi casa. Esa no era mi mujer. Y yo ya no era su marido. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Lo amas? Tardó demasiado en responder. Y cuando lo hizo, fue lo peor. No. Pero tampoco te amo a ti. No dije nada más. No me salió una palabra. Subí a la habitación, abrí el armario y saqué la mochila de viajes. No metí muchas cosas. Solo lo justo. Ella no subió. No intentó detenerme. No dijo nada. Solo se quedó en el salón, respirando como si hubiera corrido una maratón. Cuando salí por la puerta, dejé las llaves en el mueble de la entrada. No cerré con llave. No miré atrás. No pensé en mañana. Solo caminé hacia el coche con la mente en blanco y la garganta seca, sabiendo que ya no había marcha atrás. Me fui directo a casa de Marco sin avisar. Eran las 11 pasadas y él ya estaba en pijama, pero no hizo preguntas. Me ofreció una cerveza y me dejó quedarme en el cuarto de invitados sin decir una sola palabra sobre lo que me pasaba. A la mañana siguiente me levanté temprano, con la garganta cerrada y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. No tenía hambre ni ganas de hablar. Marco solo me miró y dijo que si necesitaba algo, él estaba ahí. Me vestí, agarré la mochila, salí a la calle y empecé a caminar sin rumbo. No quería volver a casa, ni a ver su cara, ni a sentir ese olor a mentira en el pasillo. Necesitaba hacer algo. Algo que dejara claro que no iba a tragarme la humillación. A las 10 de la mañana ya estaba en el centro, frente al local que había abierto unos días antes. Me quedé observando desde la acera de enfrente. Parecía cerrado, como siempre, con el cartel viejo y las persianas bajas. No sabía si él estaría ahí dentro, si tenían planes para verse, si seguían follando después de la conversación de la noche anterior. Me importaba una mierda. Crucé la calle, usé la llave roja y entré. El interior seguía igual. El sofá con la manta gris, la mesa con las copas sucias, el sujetador que todavía colgaba de la silla. Todo seguía ahí, como si esperaran repetirlo en cualquier momento. Me senté en el sofá, revisé el lugar con calma y empecé a sacar fotos. Cada rincón. Cada objeto. Los preservativos, la ropa, los restos de vino seco en las copas. Lo documenté todo. Después salí, cerré la puerta, me fui a una copistería cercana y mandé imprimir cada imagen en papel grueso. En una hora tenía un sobre lleno de pruebas que no necesitaba, pero que iba a usar de todos modos. Al mediodía, fui al trabajo de Laura. Sabía que salía a las 2, pero no esperé. Le dejé el sobre en la recepción, a nombre suyo, y me fui sin mirar atrás. Después fui a ver a su madre. No porque me importara su opinión, sino porque siempre decía que yo era el mejor que le podía haber pasado a su hija. Le conté todo. No me guardé nada. Le enseñé las fotos, le expliqué el local, las llaves, la nota. Su cara fue un poema mientras tragaba saliva y me decía que seguro había una explicación. Le respondí que la explicación estaba en las fotos, que si quería podía invitar a su hija a cenar en el local esa misma noche. Me fui sin despedirme. Por la tarde me llamaron varios amigos en común. Uno de ellos, Sergio, me dijo que Laura estaba destrozada. Que había ido a su casa llorando, diciendo que todo se había salido de control. Le respondí que no me interesaban las lágrimas de quien ya había tomado decisiones a escondidas. El viernes volví al local por última vez. Esta vez llevé un bote de pintura negra y una plantilla con letras grandes. En la persiana escribí, usado para engañar a un marido. Me aseguré de que se viera desde la calle. Luego pegué en la puerta una de las fotos, la del sujetador en la silla.
No por venganza barata, sino para que el mundo viera lo que era ese sitio. No lo hice por despecho, lo hice porque tenía derecho a no quedarme callado. Me largué antes de que alguien llamara a la policía o algún vecino saliera a quejarse. Esa noche me escribió Laura. Me pidió vernos. No respondí. Al día siguiente insistió. Me mandó un audio de 2 minutos llorando, diciendo que no sabía cómo arreglarlo, que lo había perdido todo, que entendía mi dolor. Le dije que no tenía nada que arreglar. Que solo estaba recogiendo las piezas rotas de algo que ella misma rompió. Me pidió que al menos habláramos, cara a cara, como adultos. Le respondí que ya habíamos hablado, que sus actos ya habían hablado por ella. El domingo me llamó Álvaro. Su número no lo conocía, pero atendí igual. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que si quería hablar, que viniera al mismo local donde se acostaba con mi mujer. Acordamos la hora. Llegó puntual, vestido con chándal, con cara de no haber dormido en días. Me pidió disculpas. Me dijo que no sabía que Laura seguía conmigo, que pensaba que estábamos separados, que ella le había dicho que nuestra relación estaba acabada. Lo escuché sin decir nada. Después saqué una carpeta con las fotos que había impreso y se la puse encima de la mesa. Aquí tienes todo lo que hiciste. Cada detalle. Esto se va a quedar conmigo, por si algún día se te ocurre acercarte de nuevo a ella, o a mí. Si vuelves a tocar a mi mujer, te juro que te vas a arrepentir. Y no me hables de lo que ella te dijo. Porque tú sabías que vivíamos juntos. Tú viste las fotos en su casa, tú entraste por esa puerta sabiendo lo que hacías. No respondió. Solo agachó la cabeza. Me fui y lo dejé ahí, solo, con el eco de sus propias excusas. Esa noche dormí como no dormía desde hacía semanas. No porque estuviera en paz, sino porque al menos había hecho algo. Porque no me había quedado quieto mientras me clavaban un cuchillo por la espalda. Porque, aunque no me devolviera nada, al menos había dejado claro que conmigo no se juega. Y eso, por ahora, era suficiente. El martes por la noche recibí un mensaje suyo diciendo que iba a pasar por casa de Marcos a hablar conmigo. No pidió permiso, no preguntó si estaba bien o si era momento. Solo lo avisó como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Yo estaba sentado en el sofá, con el televisor encendido en silencio, sin ver nada. Marcos estaba en la cocina y cuando le conté, solo me preguntó si quería que se quedara o que me dejara solo. Le dije que se fuera. No necesitaba testigos para eso. Solo necesitaba que pasara de una vez. Cuando escuché el timbre, ya sabía lo que iba a ver, su cara pálida, el pelo recogido, las manos temblando y una carpeta en la mano que probablemente no tenía nada relevante, solo papeles que quería usar para dar apariencia de seriedad. Le abrí sin decir nada, se sentó en el sofá sin pedir permiso y yo me quedé de pie, apoyado en la pared. Me miró como si no supiera por dónde empezar. No dije nada. El silencio era mi única herramienta de control en ese momento. He venido porque necesito hablar contigo sin gritos, sin reproches. Solo, hablar, dijo con un tono que intentaba sonar tranquilo, pero no le salía natural. Habla. Sé que no puedo pedirte que entiendas lo que hice, ni que lo aceptes, ni que me perdones. Solo quiero que sepas que lo que hice no fue por falta de amor hacia ti. Fue por falta de amor propio. Yo, me perdí. No, no te perdiste. Te metiste donde sabías que no debías. Y lo hiciste más de una vez. Eso no es estar perdida. Eso es saber exactamente lo que estás haciendo y seguir adelante igual. Así que no me vengas con psicología barata. No estoy intentando justificarlo. Solo quiero contarte lo que pasó de verdad. Cuando empecé a hablar con Álvaro no era algo físico. Hablábamos en el gimnasio, cosas normales.
Luego un café. Luego más cafés. Me hacía sentir escuchada, y lo odié. Porque sabía que estaba buscando eso en el sitio equivocado. Pero al mismo tiempo me hacía sentir algo que contigo ya no sentía. ¿Y qué era eso? ¿Morbo? ¿Adrenalina? ¿Sentirte especial? Porque lo especial se construye en casa, no en un local con una manta sucia y una caja de condones. Era sentir que alguien me miraba. Nada más. Tú hace meses que no me mirabas. Comíamos en silencio, dormíamos separados aunque estuviéramos en la misma cama. Me saludabas como si fuera una vecina más. Yo no quería que esto terminara así, pero fue como si de pronto ya no estuviéramos casados, solo conviviendo. Y no supe cómo romper ese ciclo. No supe cómo decírtelo. Pues mira, yo tampoco supe cómo darte un puñetazo en la cara cuando lo descubrí. Y aún así no lo hice. Porque a veces uno tiene que tragarse lo que siente y resolver las cosas con respeto, aunque el otro ya no lo merezca. Pero tú no hiciste eso. Tú lo ocultaste. Tú seguiste como si nada. Me besaste después de estar con él. Me miraste a los ojos y mentiste. Y eso no se borra con una conversación. No lo oculté por cobardía. Lo oculté porque me daba vergüenza, porque me dolía saber que estaba destruyendo algo que durante años fue lo mejor que tenía. Pero tenía miedo. Miedo de decirlo en voz alta y que todo se acabara. Ya se acabó. Y no por miedo. Por tus decisiones. Porque esto no fue un error, fue una serie de decisiones tomadas con calma, una tras otra. Nadie se cae en una cama por accidente. Nadie alquila un local sin saber lo que está haciendo. Tú sabías exactamente lo que querías. Y tú sabías exactamente lo que no estabas dando, dijo levantando un poco la voz, como si de pronto se permitiera enfadarse. Porque si me hubieras preguntado cómo me sentía, si te hubieras preocupado por mí de verdad en vez de encerrarte en tu rutina, tal vez todo esto no habría pasado. No me vengas con esa mierda. Tú no fuiste sincera. Nunca dijiste que te sentías así. Solo lo mostraste cuando ya tenías a otro. ¿Quieres saber por qué me alejé? Porque notaba que ya no estabas conmigo. Porque cada vez que te hablaba, parecía que te molestaba. Porque cada gesto tuyo era frío, calculado. Así que me callé, me aparté y esperé a que tú dieras el paso. Pero diste otro, el más cobarde. Se quedó callada. Bajó la vista. Sabía que no tenía mucho más que decir. Yo tampoco. El silencio se hizo largo, pesado. Me senté frente a ella por primera vez desde que había llegado. Quise terminar con eso, dejar de darle vueltas. ¿Qué quieres ahora? ¿Volver? ¿Arreglarlo? ¿Hacer como si no pasó nada? No. Quiero el divorcio. No quiero seguir así. No quiero quedarme por culpa o por pena. Ya lo arruiné. Solo quiero hacerlo bien, aunque sea tarde. Quiero que lo resolvamos sin hacernos más daño. Eso está bien. Porque yo tampoco quiero seguir contigo. No por odio. Ya no tengo ni eso. Solo quiero pasar página. Asintió. Nos quedamos unos segundos sin hablar. Luego se levantó, se puso el abrigo, abrió la puerta y se detuvo un segundo antes de salir. A pesar de todo, espero que seas feliz. De verdad. Tú también. Pero lejos. Y se fue. Cerré la puerta despacio, como si no tuviera prisa, y volví a sentarme en el sofá. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo un silencio que, por primera vez, no me pareció insoportable. Esa misma noche, después de que Laura se fue, me quedé en el sofá durante horas sin moverme, con la mirada perdida en la pantalla apagada del televisor. No sentía ganas de dormir ni de comer ni de hablar con nadie.
La casa de Marcos estaba en silencio, y por primera vez desde que empezó todo, ese silencio no me dolía. No era alivio, pero tampoco era una carga. Era simplemente un hecho, como si mi cuerpo hubiera aceptado lo que mi mente todavía estaba terminando de procesar. A la mañana siguiente, me desperté con el cuello rígido y la espalda hecha polvo por haber dormido en el sofá. Me preparé un café en silencio y me senté a escribir una lista de cosas por hacer. Era la primera vez en días que tomaba una hoja de papel con un propósito concreto. No incluía venganzas ni mensajes. Solo cosas básicas. Hablar con un abogado, buscar un piso pequeño para mudarme, cerrar la cuenta conjunta, pasar por casa a recoger mis cosas. No había odio en esa lista. Solo orden. Algo que me hacía falta después del desorden emocional que había vivido. Llamé al despacho de abogados que me recomendó un compañero del trabajo. Pedí una cita para la semana siguiente y colgué. Luego le mandé un mensaje a Laura con una propuesta para dividir las cosas sin peleas. Le dejé claro que no pensaba quedarme con la casa ni con los muebles ni con nada más allá de lo necesario. Le pedí que se quedara con lo que quisiera, pero que necesitaba que todo se resolviera en paz, sin arrastrar esto durante meses. Me respondió al rato, con un gracias escueto, y me dijo que aceptaba. No hubo más palabras. Ni promesas ni disculpas ni arrepentimientos nuevos. Solo eso. Y era suficiente. Ese fin de semana recogí mis cosas. Marcos me acompañó y no hizo preguntas. Laura no estaba en casa cuando llegamos. Lo había acordado así. No quería verla. No necesitaba mirarla de nuevo dentro de ese espacio que había sido nuestro. Me llevé mis libros, algo de ropa, la bicicleta, algunas herramientas, una caja con documentos importantes y las fotos que no salía ella. Dejé todo lo demás. Ni una palabra, ni una nota, ni una señal de que había pasado por allí. Solo la ausencia. Cargamos el coche y nos fuimos. No volví a mirar atrás. Me mudé a un estudio pequeño cerca del centro. No era bonito, pero era funcional. Tenía lo justo. Cama, mesa, una cocina decente y una ventana que daba a la calle. En los primeros días, el cambio me pareció brutal. Pasar de una casa compartida con otra persona a vivir solo en una habitación con baño fue extraño. Pero empecé a acostumbrarme. Ordené todo a mi manera, sin tener que consultar ni discutir. Empecé a cocinar de nuevo, a leer por las noches, a ver las películas que quería sin tener que negociar. Eran cosas pequeñas, pero me devolvían cierta sensación de control. En el trabajo no conté nada. Solo a mi jefe directo, para que entendiera que estaba lidiando con cosas personales y que quizá necesitaba algo de flexibilidad durante unas semanas. No me pidió detalles. Solo me dijo que si necesitaba salir antes o tomarme unos días, que se lo dijera. El resto lo llevé con normalidad. Prefería no dar explicaciones a medio mundo. Los que eran mis amigos de verdad se enteraron con el tiempo. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Muchos me dijeron que Laura nunca les había terminado de cerrar del todo, que notaban algo raro, pero que nunca quisieron decirlo. Les agradecí el apoyo, pero no me interesaban sus análisis a destiempo. Lo hecho estaba hecho. Los días empezaron a pasar más rápido. Las rutinas se volvieron constantes. Por las tardes salía a caminar. A veces me sentaba en una terraza y me tomaba una caña solo, escuchando conversaciones ajenas. A veces me encontraba con algún conocido y charlábamos de cosas sin importancia. Y con el tiempo, el tema de Laura dejó de ser lo primero en mi cabeza. Seguía ahí, claro, pero ya no como un puñal, sino como un hecho. Como alguien que estuvo y que ya no está. Al cabo de un mes, firmamos los papeles del divorcio. Nos vimos una última vez en el despacho del abogado.
Estaba más delgada, más seria, más apagada. Nos saludamos con un gesto. Firmamos. Nos fuimos. No hubo abrazos ni despedidas dramáticas. Fue frío, pero adecuado. Después de eso no volvimos a hablar. Me enteré por un amigo en común que dejó el trabajo en la clínica y que ya no iba al gimnasio. Supongo que intentaba empezar de nuevo también. No me alegré ni me entristecí. Solo me pareció lógico. Alguien como ella no iba a quedarse mucho tiempo en el mismo sitio después de algo así. Y yo, por mi parte, tampoco tenía ganas de seguir mirando atrás. La vida sigue, me dije. No porque tenga que hacerlo, sino porque no queda otra. Hoy, meses después, sigo solo. Pero ya no me duele estarlo. Ya no me quema el pecho al recordar. Ya no necesito explicaciones. A veces pienso en cómo se rompió todo, en qué punto exacto dejamos de cuidarnos, de hablarnos, de mirarnos como antes. Y llego siempre a la misma conclusión, no fue un solo momento. Fue una acumulación de silencios, de gestos, de olvidos. Y al final, alguien tomó una decisión que selló el final. Fue ella. Pero también fui yo, al permitir que las cosas llegaran tan lejos sin intervenir. He aprendido que uno puede vivir con la decepción. Que el dolor no mata, solo transforma. Y que, aunque la confianza no se recupera igual, al menos se puede empezar de cero sin miedo. No estoy esperando a nadie. No tengo prisa. Solo estoy viviendo, día a día, con la tranquilidad de saber que lo peor ya pasó. Y que esta vez, pase lo que pase, sabré cómo enfrentarlo. Porque ya lo hice. Y sigo de pie.